Buenas tardes, hermanos. Nuevamente es un privilegio estar con ustedes. Les invito a buscar en el pasaje que hemos estado ocupados estos jueves, en 1 de Pedro capítulo 2. Vamos a comenzar la lectura nuevamente en el versículo 4 hasta el versículo 8. Primera epístola de Pedro, capítulo 2. Leeremos desde el versículo 4 al versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hasta aquí la lectura en la palabra de nuestro Dios. Hemos estado en este pasaje ya por algunos jueves. La semana pasada estuvimos principalmente meditando el versículo 4 y versículo 5, en esta casa espiritual que se está construyendo en piedras vivas, va a decir el apóstol, que somos nosotros, que nos hemos allegado, acercado, unido por la fe al Señor Jesucristo, la piedra principal, la piedra viva, la piedra que da vida. Y en esta unión con Él y en esta unión entre nosotros se está construyendo esta casa espiritual. Decíamos que el pensamiento de Pedro va trasladándose a una mirada más corporativa, y lo que tenemos aquí en el versículo 4 y 5 entonces es una primera mirada a nosotros como iglesia, a este cuerpo de creyentes, a estas piedras vivas, nos dice que están siendo edificadas. Él es el principal edificador. Él dice: yo edificaré mi iglesia, y nosotros estamos siendo entonces edificados. Y pensábamos un poco en la importancia de pertenecer a la iglesia, en la importancia de estar juntos como hermanos y pertenecer a algo superior, algo que va mucho más allá de nosotros, mucho más allá inclusive de nosotros sumados individualmente. No es solo que somos una cantidad de personas que sumadas individualmente hacemos algo más grande, sino que es algo que trasciende, porque es algo que tiene que ver con Dios. Es Dios quien nos está edificando en Cristo, es Dios que nos está uniendo en Cristo, y nosotros estamos siendo edificados como un templo, un lugar donde la presencia de Dios está y donde la presencia de Dios se revela, un lugar donde Dios se manifiesta de manera especial. Por muchos esfuerzos que nosotros podamos hacer en términos individuales, y que está bien que los hagamos en nuestras propias casas, hay disciplinas espirituales que tenemos que tener, y este tiempo de pandemia, creo, a todos nos ha ayudado a ejercitarnos en estas disciplinas espirituales. Estamos en casa, tenemos más tiempo, por lo menos no perdemos tiempo en traslado, y eso ya nos da más tiempo de estar en nuestras casas, y hay cosas que tenemos que hacer. El estudio individual de las Escrituras es una responsabilidad personal, y tenemos que crecer en ese estudio individual, pero lo que nos dice el pasaje es que en Cristo, junto con otros hermanos, unidos y siendo edificados, está esta iglesia donde Dios se revela de manera especial, donde crecemos más de manera especial, donde nuestra vida cristiana se desarrolla de manera especial, nuestra santificación puede crecer de manera especial, donde podemos adorar juntos en una adoración corporativa que es especial también, y donde somos todos sacerdotes. Ese es el segundo punto que veíamos la semana pasada: somos un sacerdocio santo, un sacerdocio consagrado, separado, para que podamos ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Ese fue nuestro tercer punto la semana pasada, y meditamos especialmente en nuestras vidas como sacrificio. Romanos capítulo 12, que podamos poner nuestros cuerpos, nuestras vidas como un sacrificio espiritual agradable a nuestro Dios, aceptable a nuestro Dios. El pensamiento sigue siendo el mismo en los versículos que vamos a ver hoy día, desde el versículo 6 al versículo 8, la iglesia.
el apóstol va a volver a este concepto de piedra que había tomado en el versículo 4 respecto del Señor Jesucristo. Dice el 4, acercándonos a Él, aferrándonos a Él, allegándonos a Él, piedra viva, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Lo que en el versículo 4 solamente está nombrado, ahora en el versículo 6 el apóstol Pedro lo va a profundizar. El versículo 6 comienza diciendo, por lo cual también contiene la Escritura. Y esto es maravilloso porque cuando los hombres de Dios en el Nuevo Testamento citan pasajes del Antiguo Testamento, eh, lo citan derechamente diciendo, escrito está. O la Escritura dice, o en tal parte, escrito está. Sin embargo, Pedro ocupa otra fraseología y dice, por lo cual contiene la Escritura. Y lo que Pedro va a hacer es darle una base escritural al versículo 4, al hecho de que el Señor Jesucristo es la piedra viva, desechada por un lado por los hombres, pero para Dios es escogida y preciosa. Y para dar esta base va a ir al Antiguo Testamento, va a citar la profecía de Isaías, principalmente Isaías 28, y nos va a predicar, y Pedro nos está predicando en el Antiguo Testamento. No está solamente citando el Antiguo Testamento. Es por eso que dice que la Escritura contiene esta porción. Nos va a predicar del Antiguo Testamento y nos va a hablar en el Antiguo Testamento de Cristo y nos va a hablar de ese Mesías prometido en el Antiguo Testamento y cómo viene a ser la base de la iglesia. Entonces lo que tenemos acá es una predicación maravillosa del apóstol Pedro respecto del Señor Jesucristo. Como decía, el concepto del Señor Jesucristo como piedra ya estuvo mencionado en el versículo 4, cuando Pedro nos habla de la piedra viva a la cual nosotros nos allegamos. El vocablo acercándonos que tenemos nosotros en la Reina Valera podría darnos la impresión de que uno puede estar solo cerca del Señor Jesucristo. Pero esa posición cerca de Cristo, pero no en Cristo, en realidad no existe. Vamos a ver hoy día que con el Señor Jesucristo es en Cristo, unido a Cristo o derechamente lejos de Él. Porque hoy día vamos a ver respecto del Señor Jesucristo por lo menos 4 cosas. Vamos a ver, en primer lugar, la presentación de una piedra perfecta. Ese es nuestro primer punto en esta tarde, la presentación de una piedra perfecta. En segundo lugar, vamos a ver que esta piedra perfecta nos da seguridad. A los que nos hemos unido a Él, nos da seguridad. En tercer lugar, vamos a ver que aquellos que estamos unidos a Él, esta piedra perfecta nos da un gran valor. Hay un valor que sobrepasa cualquier otro valor para aquellos que se han unido a esta piedra perfecta presentada en el versículo 6. Y lo cuarto que vamos a ver es que no es posible ser indiferente a esta piedra perfecta. Esta piedra perfecta o es abrazada o somos allegados a Él, unidos a Él para nuestra salvación, para nuestra seguridad, para nuestro gran valor, o simplemente es rechazada. No es posible estar cerca. O estoy unido o simplemente estoy lejos para mi propia condenación. Esos son los 4 puntos que vamos a intentar ver en estos minutos en este pasaje del apóstol Pedro. El primero, la presentación de una piedra. Como decía, el apóstol lo que hace es recurrir al Antiguo Testamento, nos lleva a un pasaje de Isaías y nos dice que nos va a hablar de ese pasaje de Isaías hoy día a la iglesia. Y esto es maravilloso, no es parte del primer punto, pero fíjense lo que hace Pedro. Toma el pasaje del Antiguo Testamento, lo interpreta, el pasaje del Antiguo Testamento está hablando del Mesías, de este Mesías que es puesto en Sion, y lo aplica a la iglesia a la luz de esa interpretación. No va a ir a hablar de la piedra y sacar cualquier cosa que a él se le ocurrió de la piedra. No va a ir a sacar alguna aplicación que se le haya ocurrido en Isaías 28. Va a ir a Isaías 28. Lo va a interpretar como Isaías 28, una profecía que está apuntando al Mesías. Va a llegar al Mesías y va a haber una aplicación entonces para nosotros, aquellos que estamos unidos al Señor Jesucristo, aquellos que no rechazamos al Mesías, sino que nos hemos unido a Él por la fe en el bendito Hijo de Dios. Eso es solamente como una nota respecto de la manera en que Pedro utiliza el Antiguo Testamento y cómo lo aplica a nosotros. Ahora bien, él toma este pasaje que está aquí en el versículo 6. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa.
Fíjense que el pasaje comienza con un he aquí. Dios está diciéndonos, mírenla. Les voy a presentar una piedra, mírenla. Les voy a hacer una presentación de mi hijo, mírenlo. He aquí, aquí está. Aquí está la piedra perfecta. Aquí está la piedra más valiosa. Aquí está mi hijo. Aquí está el Mesías prometido que ha venido a cumplir su obra en la tierra y que hoy día es la piedra perfecta para la iglesia. Solo en Él, en la unión con Él, nos ha dicho en el versículo 4, de esta piedra viva que da vida, de esta piedra que es escogida, que es preciosa, solamente en Él la iglesia es edificada, solamente en Él el creyente tendrá seguridad, como decíamos, y va a tener un gran valor. Es por Él que existe la salvación, es en Él que la iglesia puede ir creciendo. El concepto de la iglesia sigue presente, tenemos que seguir pensando en la iglesia cuando leemos el versículo 6. Y lo que Pedro nos está diciendo es que aquella piedra presentada en Isaías, en la profecía del profeta Isaías, cumplida en Cristo, en la cruz del Calvario, hoy día es la piedra perfecta que nosotros tenemos que mirar. Miremosla. Ese es el primer llamado que nos hace el pasaje. Mírenla. He aquí. Aquí está. Aquí está esta piedra perfecta. Mírenla. Hermano, si hay una primera aplicación que podemos sacar de este pasaje, es la necesidad profunda que el pueblo de Dios tiene de mirar constantemente al Señor Jesucristo, de poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo, de conocer más a nuestro Señor Jesucristo y de vivir nuestras vidas mirando al Señor Jesucristo. Aquí está, es una piedra perfecta, mírenla, mírenla para que vean sus beneficios. Mírenla para que disfruten su hermosura, mírenla para que entiendan el gran valor que tiene, mírenla, porque a pesar que el mundo lo desecha, sigue siendo Él fundamental, sigue siendo Él el definitivo, sigue siendo Él el importante, mírenla, miren que les voy a presentar una piedra perfecta. Y aquí es la primera expresión que tenemos en el versículo 6, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Pongo en Jerusalén, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Esta frase, la principal piedra del ángulo, hace referencia a dos características de esta piedra perfecta, que en la construcción antigua era muy importante. Nosotros probablemente no la tenemos tan clara desde nuestros propios procesos constructivos. Pero en el tiempo en el cual se escribió esta carta, y en el cual, lógicamente, Isaías profetizó respecto de estas palabras, la manera de construir tenía una mirada muy importante en estas dos piedras. Eran principalmente dos piedras. Eran tres las importantes y algunos comentaristas dicen que están las tres acá, pero vamos a ceñirnos a estas dos. Piedra principal del ángulo. Había una piedra que era la piedra principal, la piedra fundamental, la piedra que daba estabilidad a todo el edificio. La piedra del fundamento. Y de ahí viene un poco lo que nosotros podemos ver ya en el Nuevo Testamento, como por ejemplo la conocida historia y el conocido corito que cantan nuestros niños en la escuela dominical, respecto de construir sobre la piedra, sobre una piedra que da estabilidad, que viene siendo de fundamento. Lo que Pedro nos está diciendo es que el Señor Jesucristo es a la vez dos piedras, la piedra fundamental y la piedra del ángulo. En primer lugar, si es la piedra fundamental, si es la piedra de fundamento, es la que le da estabilidad al edificio, es la que le da seguridad al edificio, es la que le da un soporte al edificio. Todo el edificio existe porque esta piedra es importante. Todo el edificio existe y va a seguir creciendo y no va a caer porque hay una piedra que le da el soporte, hay una piedra que le da seguridad. Y esta piedra, nos dice el apóstol Pedro, es el Señor Jesucristo. La iglesia crece por Jesucristo. La iglesia crece bien, es edificada bien, en tanto esté edificada sobre el fundamento que está puesto, que es el Señor Jesucristo. Dios puso este fundamento. No son nuestras fuerzas el fundamento.
No son nuestras capacidades el fundamento para la iglesia, es el Señor Jesucristo. Una iglesia que crece carente de Jesucristo, una iglesia que crece en base a otro tipo de enseñanzas, a otro tipo de miradas, a otro tipo de motivación, va a crecer mal. El fundamento es el Señor Jesucristo. Por eso es que es tan importante que nosotros respondamos al llamado "he aquí", a mirarlo. Él tiene que ser el soporte de todo. Él tiene que ser el fundamento de nuestras vidas y por lo tanto el fundamento también de nuestra iglesia. ¿Qué es lo más importante en nuestra iglesia? ¿Qué es lo más importante de mi labor en la iglesia? ¿Es Jesucristo? ¿Él tiene el protagonismo? ¿Es Él el más importante, el más fundamental? ¿Sobre Él está creciendo la iglesia? ¿Sobre Él está siendo edificada la iglesia? El versículo 5 dice que somos edificados como casa espiritual. Pero somos edificados como casa espiritual donde Dios se va a revelar, como el templo, donde hoy día la presencia de Dios está y la presencia de Dios se revela, como veíamos la semana pasada, en tanto el fundamento siga siendo Cristo. En tanto lo principal siga siendo Cristo. Lo más importante siga siendo Cristo. Vuelvo a preguntar entonces, hermano, en mi relación con la iglesia, en mi labor con la iglesia, en mi amor por la iglesia, ¿está presente el Señor Jesucristo? ¿Es Él la piedra principal? ¿Es por Él? ¿Es para Él? ¿Es de Él mi vida y mi labor en la iglesia? Decíamos que también lo presenta como la piedra del ángulo. Una cosa es la piedra principal que da soporte y otra era la piedra angular, una piedra que de alguna forma daba la línea para el resto de las murallas, daba la línea para las murallas en sentido horizontal y también daba la línea en sentido vertical, lo que hoy día nosotros conocemos como aplomar. Era una piedra que tenía que ser perfecta, tenía que ser un ángulo perfecto para que pudiera dar bien estas líneas. Era esta la piedra que daba la forma del edificio. Bajo la línea de esta piedra, el edificio entendía la forma y se podían seguir construyendo entonces las líneas de edificación. Decía, tanto las murallas en sentido horizontal como su altura en sentido vertical. Por lo tanto, esta piedra era muy importante porque si esta piedra no estaba bien colocada, si esta piedra no era perfecta, si esta piedra no daba el ángulo importante, entonces sus murallas no iban a ser como el constructor quería que fueran, su elevación no iba a ser como el constructor quería que fuera, y por lo tanto esta piedra entonces no iba a dar las líneas correctas para el muro principal. Esta piedra era la que fijaba la posición de los muros, era la que fijaba cómo tenía que ir creciendo el edificio. Todas las demás piedras que iban siendo unidas, que iban siendo, por la cual iba siendo construido el edificio, debían estar ajustadas a ella. Cada piedra puesta sobre esta piedra del ángulo, que iba haciendo que el edificio creciera, debía ajustarse también a esta piedra. Por lo tanto, si Pedro nos dice que el Señor Jesucristo es la piedra de esta casa espiritual, entonces tenemos que entender que también en la iglesia, cada uno de nosotros como piedra viva que está siendo sobreedificados en Cristo, que estamos siendo unidos a Él y unidos entre nosotros para que esta casa, versículo 5, sea edificada como casa espiritual, también tiene que descansar en Cristo. Decíamos al principio, no solo como soporte porque es el fundamento, sino también en la forma. También en cómo Él establece la manera de relacionarse, la manera de actuar. Es que nosotros como piedras que estamos siendo edificados en Él tenemos que ajustarnos a Él, a su carácter. Él es el que da la forma, es Él quien define cómo debe crecer este edificio, es Él quien define cómo debemos ser sobreedificados. Vuelvo entonces a lo primero que decíamos, miremos a esta piedra, he aquí la piedra perfecta. Debemos ser transformados a su imagen, debemos tener su carácter. Es Él quien establece las formas, no yo. La iglesia local no existe para ajustarse a mi manera de pensar. La iglesia local no existe para ajustarse a mis preferencias. Y cuando mis preferencias cambian respecto de cómo es la iglesia local, bueno, entonces yo me olvido.
Cuando los ancianos la llevan por el lugar que yo creo que no debe ir, cuando los hermanos comienzan a congregarse de una manera que yo no creo, entonces simplemente yo me voy, porque no se ajusta a mí. La pregunta, hermano, ¿tú te ajustas a Cristo? ¿Es esa la razón o es que quieres una iglesia a tu modo, a tu forma, bajo tu pensamiento, bajo tus preferencias? El Señor Jesucristo es la piedra del ángulo. Él establece la forma. Sobre Él somos edificados y a su molde tenemos que ser transformados. Porque Él es esta piedra preciosa, esta piedra perfecta, esta piedra principal del ángulo, esta piedra escogida por Dios, escogida por Él para que Él sea el fundamento y para que Él dé la línea, para que Él dé la forma, esta piedra que excede cualquier valor. Por segunda vez Pedro repite esto mismo, piedra escogida, piedra preciosa, piedra escogida y piedra preciosa. No intentemos buscar otro fundamento para la iglesia local, otro fundamento para nuestros ministerios, otro fundamento para nuestra labor, para nuestra manera de relacionarnos en la iglesia, que no sea Cristo. No busquemos formas que sean nuestras formas, que sean nuestros pensamientos, si es que no están de acuerdo a las formas de Cristo, si no están conformándose al carácter de Cristo. Él da el fundamento, Él da la forma, Él es esta piedra escogida, esta piedra perfecta, esta piedra preciosa. Primer punto entonces, miremos a esta piedra. Primer llamado, Pedro, miremos a esta piedra, consideremos esta piedra, conozcamos perfectamente esta piedra, de modo que nuestro caminar sea en su fundamento, de modo que nuestro andar en la iglesia sea bajo su fundamento, que Él sea el soporte, pero que Él también dé las líneas, que Él también dé el modelo, que Él también dé la forma en la cual debemos construir esta iglesia espiritual. Primer punto, miremos a la piedra perfecta. Segundo punto, esta piedra perfecta nos da seguridad. Fíjese lo que agrega el apóstol Pedro, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. Nuestra salvación es perfectamente segura. No vamos a ser defraudados, hermanos, porque no tiene que ver con nosotros, con nuestras fuerzas, con nuestro carácter, tiene que ver con él. Si dependiera de nuestras fuerzas en lo más mínimo, le aseguro que fallaríamos. Porque si somos conscientes de nuestra propia vida espiritual, si hay algo que debemos reconocer es que nosotros fallamos. Si hay algo que tenemos seguro es que nosotros fallamos. Por más alto pensamiento que tengamos de nosotros mismos, por más alto pensamiento que otros tengan de nosotros mismos, si somos realmente sinceros en nuestro corazón, debemos reconocer delante de nuestro Dios que fallamos y que fallamos continuamente. La seguridad de nuestra salvación es que no tiene que ver con nosotros, sino que es por gracia, es por Él. Es porque Dios nos hizo renacer. Capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Es por Cristo que Dios nos hizo renacer y nuestra salvación es segura porque depende de Él. Él lo hizo en nuestras vidas y Él lo hace en unión con Cristo. Es por esta piedra perfecta que nuestra salvación es segura. Es por esta piedra perfecta que nuestro futuro es seguro. Primera Pedro capítulo 1, versículo 4. Hay una herencia que está guardada. Está reservada para nosotros en los cielos. No depende de nuevo de nosotros la herencia. No estamos trabajando por esta herencia. No es algo que vamos a ganar, a conseguir, de tal modo que cuando fallemos lo dejamos de ganar. No, está ya reservada para nosotros en los cielos. Nuestro futuro está seguro. Por eso el primer mandamiento de esta carta es: fija por completo tu esperanza en la gracia que se está trayendo. Nuestra primera responsabilidad no es hacer más cosas, sino que es poner completamente nuestra esperanza en la gracia. ¿Por qué es por gracia? Este futuro asegurado por Cristo también es por gracia. Y fíjense que según el versículo 5, nosotros mismos somos mantenidos por gracia. Nosotros mismos somos guardados por Dios. Y por lo tanto nuestro transitar en este mundo también es seguro.
Nuestra santificación es segura porque sigue dependiendo de Dios. Hay obligaciones, hay responsabilidades que tenemos que seguir, por supuesto. La hemos visto desde el versículo 13 en adelante. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, pero nuestra santificación es por gracia. Es Dios quien está haciendo una obra en nuestras vidas, en Cristo, unidos a Cristo. Y es por eso que es solo por gracia. No hay ninguna posibilidad que nosotros seamos defraudados. No hay ninguna posibilidad que seamos avergonzados en nuestra fe, porque nuestra salvación completa en nuestro presente y en nuestro futuro está completamente segura en Cristo. Es esta piedra perfecta la que da seguridad. Es esta piedra perfecta la que nos mantiene. Y es esta piedra perfecta la que nos hace mirar al futuro y ver ese futuro como un futuro glorioso, como un futuro maravilloso y como un futuro asegurado. No por nosotros, sino por Él. El que en Él creyere, el que creyere en Él, no será avergonzado. Hermanos, qué seguridad más grande tenemos en Cristo. Qué gloria más grande tenemos en Cristo. Cumplamos nuestras obligaciones por amor a nuestro Señor. Ocupémonos, como dice Pablo a los filipenses, de nuestra salvación con temor y temblor. Es nuestra responsabilidad. Pero cuánto más glorioso es cuando es bajo el placer de conocer a nuestro Señor Jesucristo, capítulo 2, versículo 3, haber gustado de su bondad, habernos deleitado en sus maravillas y por lo tanto deseando su palabra y creciendo en santidad en Él, unidos a Él, aferrados a Él, solo por gracia, solo porque Él es la piedra perfecta que nos da seguridad. Hermano, ¿cómo estás en este momento? ¿Estás pasando algún momento de debilidad? Quizá de enfriamiento, no estamos en la iglesia, no tenemos la posibilidad de estar juntos, no, gracias al Señor que ocurrió en esta era y que tenemos plataformas como Zoom en que podemos mirarnos, en que podemos seguir escuchando la palabra, en que podemos seguir en alguna especie de contacto, pero no es la iglesia, no es lo fundamental de la iglesia. Y eso a veces puede impactar nuestras vidas. No ver a los hermanos, no estar con ellos, no poder abrazarnos, no poder compartir ese café juntos en la mañana, luego de haber adorado al Señor en la cena, no poder estimularnos al amor y a las buenas obras juntos en la iglesia local, puede que afecte nuestra vida espiritual, puede que afecte nuestro estado de ánimo, pero hermano, si estás pasando por un momento de dolor, si estás pasando por un momento de desánimo, mira a esta piedra perfecta, porque ella te da seguridad. En Cristo no serás avergonzado. En Cristo hay seguridad, seguridad perfecta, seguridad eterna. Todo lo que tiene que ver con tu salvación está seguro. El perdón de tus pecados pasados, tu vida presente, tu santificación presente y tu futuro glorioso, prometido por Él, están seguros porque es su promesa. Cuando yo era chico iba a la cena, a presenciar la cena atrás. Me gustaba mucho cuando cantaban un himno los hermanos y decían, un día Él viene, pues lo prometió. Yo no era creyente aún, conocía el Evangelio y como me imagino la mayoría de los niños que hemos crecido en una familia cristiana y hemos crecido en la escuela dominical, entendemos como ciertas las cosas de Dios, más allá de que aún no hemos manifestado nuestra conversión, aún no hemos tenido nuestro encuentro personal con el Señor, pero yo decía, qué maravilloso es ver a estas personas, ver a estos hermanos cantar con tanta seguridad. Un día Él viene, pues lo prometió. No necesitan señales, no necesitan nada especial, no necesitan una revelación nueva, no necesitan sueños, no, basta, Él lo prometió, están seguros que viene, simplemente porque lo prometió. Y es la realidad de nuestras vidas. Cuando necesitemos consuelo, vamos a esta seguridad. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo prometió su venida fue precisamente cuando había hombres que estaban destrozados por la idea de no seguir con el Señor. De ahí la frase del Señor, no se turbe vuestro corazón. Dejen de estar turbados. Ellos estaban absolutamente turbados por el hecho de que su Señor se iba y que no lo iban a ver más.
En esos momentos de dolor, su promesa, su seguridad es esta roca. Es Cristo la roca de salvación. Es Cristo la roca de seguridad. En Él estamos seguros. En Él estamos confiados. El que creyere en Él no será avergonzado. Nuestro segundo punto, entonces, esta roca perfecta nos da seguridad, seguridad eterna. Podemos fijar toda nuestra esperanza en Él. Sin guardar nada para nuestra situación económica, sin guardar nada para nuestros seguros, sin guardar nada para nuestras capacidades, toda nuestra confianza en Él, porque en Él no seremos avergonzados, porque en Él hay seguridad. Él es la piedra perfecta que nos da seguridad. Nuestro tercer punto, está en el versículo 7, tiene que ver con, en esta piedra perfecta hay un gran valor. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Otras versiones dicen, y este gran valor es para ustedes, los que creen. Hay un gran valor, hay un nuevo gran valor en la vida de los creyentes, en la vida de aquellos que se han unido a esta piedra viva. Y ese gran valor es precisamente Cristo. Él es la piedra escogida y preciosa. Ese concepto precioso y el concepto precioso que estamos viendo ahora en el versículo 7 tienen que ver con nuestra estima, tienen que ver con aquello a que Él le damos valor. Por lo tanto, lo primero que tenemos que preguntarnos es cuánto valor le damos a Cristo. ¿Qué tan valioso es Él para nosotros? ¿Cuánta estima tiene en nuestras vidas Él? Y el hecho de que hemos creído en Él, que hemos sido unidos a Él y que estamos creciendo en esta casa espiritual, en este templo donde Dios se revela. Pedro dice sin ninguna duda. Ya no está citando a Isaías. A propósito de Isaías, él dice, entonces, ya que Él es esta piedra principal del ángulo, esta piedra puesta por Dios en Sión, esta piedra escogida y preciosa, ya que en Él el creyente no es avergonzado, en Él hay seguridad, entonces este supremo valor es para nosotros, es para los creyentes. Este supremo valor prometido en Isaías, este supremo valor cumplido en Cristo al venir a este mundo, este supremo valor es para ustedes. Él es precioso. Lo pregunto, ¿Él es precioso? ¿De verdad para mí? ¿Él es valioso para mí? Piense, hermano, por un segundo en cosas valiosas. Haga una pequeña lista de 3 cosas valiosas. Excluye al Señor Jesucristo. Piense en cosas que usted considera valiosas hoy día, que a usted le costaría perder, le dolería perder. Probablemente en las circunstancias que estamos la salud aparezca en la mayoría de las listas. Estamos todos confinados, todos cuidándonos, todos usando mascarillas y elementos de protección, lavándonos las manos para cuidar la salud. No queremos dañar la salud y está muy bien, es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué otras cosas pondríamos en esta lista? Y fíjense que son cosas en las cuales estamos dispuestos a invertir lo que sea necesario. Si en el caso de nuestra salud, por ejemplo, estamos dispuestos a invertir en mascarillas, en alcohol gel, en estar confinados. En algún caso será inversión económica, comprar mascarillas, comprar guantes, comprar alcohol gel, comprar cosas para protegernos. En otro caso será renunciar a cosas y estamos confinados y habrá hijos que no ven a sus padres por cuidar a sus padres, y hay hermanos que no se ven, y hay amigos que no se ven. Yo les contaba hace un tiempo atrás, cuando tuve que hacer esa encuesta en mi trabajo, y una de las cosas que me llamó la atención era la parte social, y yo pensaba, sí, me gustaría ver a mis amigos, me gustaría verlos, me gustaría poder juntarme con ellos, me gustaría poder comerme un asado con ellos, me gustaría poder disfrutar con ellos. En Talca tenía un amigo que me venía a ver prácticamente todos los domingos, y estábamos aquí, nos tomamos un cafecito después de la reunión, y ya no está la reunión, y ya no está ese amigo, ya no están los hermanos, y estamos confinados, y por cuidar la salud estamos dispuestos a renunciar a eso, con dolor, pero renunciamos porque es valioso, porque le hemos asignado un valor. ¿Cuánto valor en nuestra vida le hemos asignado a la persona del Señor Jesucristo? Porque decirlo, hermanos, no quiero decir que sea fácil, pero es lo indicado, es lo que tenemos que decir.
Él es para mí precioso. Lo dice la Escritura. Tengo que creerlo, no puedo ir contra la Escritura. Es la base de mi salvación, es la base de mi vida. Voy a vivir mi vida de acuerdo a este libro, a la palabra de Dios revelada. Pero mi llamado, hermano, es a que lo veamos en la realidad, en el día a día. Como decía, aquellas cosas valiosas son aquellas cosas por las cuales yo estoy dispuesto a invertir o dispuesto a dejar. Pero valen. Se transforman en un activo importante que voy a cuidar. Vuelvo a preguntar, ¿es Cristo un activo importante por el cual estoy dispuesto a dejar cosas? ¿Lo estimo como importante, como valioso, como precioso, como realmente de un valor superior a todas las demás cosas? Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, Él es de gran valor. Pero si es de gran valor, tiene que expresarse en mi vida. Hay cosas que voy a tener que dejar y que no me va a costar dejar porque Él es valioso. Hay cosas que voy a tener que invertir en este bien valioso porque vale la pena. Mi tiempo lo invertiré en Él y dedicaré mi vida a estudiar acerca de Él, a conocerlo más, a amarlo más, a adorarlo más, porque lo vale. Vale la pena hacerlo porque Él es de un valor superior. Es la idea del apóstol Pablo en Filipenses. Cuando él menciona las cosas que valen la pena desde el punto de vista de la carne, si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, dice Pablo, yo más. Y va a nombrar cosas que son muy valiosas desde el punto de vista humano. Son cosas que él consideraba lucro, que él consideraba de valor. Pero al momento agrega, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Cuántas cosas eran para mí una utilidad? Eran de valor, las he estimado como pérdida. Ya no existen. No solo no tienen valor, sino que me molestan. Las he estimado como basura, dice Pablo. Pero eso sucede frente a otro gran valor. Hay algo que tiene un valor mayor, hay algo que se transforma en el verdadero lucro de mi vida, en la verdadera utilidad de mi vida. Es tan valioso que aquellas cosas que eran valiosas terminan siendo pérdidas y estoy dispuesto a dejarlas. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida. ¿Frente a qué? Frente al supremo valor, frente al grandioso valor del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice Pablo, por amor del cual, estimándolo a Él como supremo valor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, lo tengo por estiércol, no vale. Para el mundo son cosas de qué gloriarse en la carne, pero frente a Él no valen. ¿Podríamos nosotros decir lo mismo que Pablo le dijo a los filipenses? ¿Qué tan valioso es el Señor Jesucristo en nuestras vidas? Porque para Pedro es la respuesta. Inspirado por el Espíritu Santo nos dice, entonces este es un supremo valor. Esta profecía del Antiguo Testamento cumplida en Cristo para ustedes es un supremo valor. Este supremo valor es para vosotros los que creéis en Él. Él es precioso, Él es de un valor sin igual. ¿Cuánto valoramos a Cristo? Cuanto más valoremos al Señor Jesucristo, más fácil será desechar los pecados del versículo 1. Más ansiosamente anhelaremos la palabra del versículo 2. Más querremos glorificarnos y deleitarnos en su bondad del versículo 3. Más nos vamos a unir a Él, la piedra preciosa, en el versículo 4. Más vamos a estar unidos y amantes de la iglesia del versículo 5, mejores sacerdotes seremos, adoraremos de mejor forma, nuestra vida será consagrada a Él en el versículo 5, más precioso lo encontraremos en el versículo 6, más seguros estaremos en Él, porque Él es precioso. Esta piedra perfecta que tenemos que mirar es una piedra que nos da seguridad y es una piedra en la cual encontramos el mayor valor de nuestra vida. Él es precioso. Nuestro último punto y final, muy breve, es una piedra en la cual no podemos estar indecisos. No podemos solamente acercarnos y quiero dirigirme, si es que hay en esta reunión entre mis oyentes, familiares de mis hermanos, invitados especiales, que aún no han conocido al Señor Jesucristo como este supremo valor de sus vidas. Querido oyente, no es posible tener una actitud neutral. Hay algunos que dicen, no, yo soy simpatizante del Evangelio. A mí me gustan sus reuniones. Me hacen bien sus reuniones. Yo no lo entiendo.
Yo no lo entiendo. El Señor Jesucristo es definitivo en la vida del hombre. ¿O es esta piedra perfecta, la cual nos da seguridad, la cual es preciosa y en la cual nos unimos? O fíjese lo que dice el versículo 7 al final. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa piedra que los edificadores, que aquellos judíos del primer tiempo tomaron, midieron, evaluaron y simplemente desecharon. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Eso mismo está sucediendo en tu vida. Versículo 8. Y esa piedra que para nosotros, para los creyentes, es cabeza de ángulo, para ustedes los que no creen, es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Frente a Cristo no hay posición tibia. No hay posición tibia. Solo veo tibieza en la iglesia de Apocalipsis. Y lo único que veo respecto a esa iglesia es: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Cristo es definitivo. O es abrazado, unido a Él para salvación, para seguridad, para un supremo valor. O es rechazado para tu propia condenación. Porque tropiezan en la palabra, versículo 8 al final, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hay una condenación eterna, ya mostrada, ya anunciada claramente, justa para aquellos que insisten en desobedecer y rechazar al Señor Jesucristo. ¿Por qué no va a ser este tu gran día? El día especial en tu vida en que, viendo lo perfecto de Él, prometido en el pasado, en el Antiguo Testamento, viniendo a este mundo, viviendo una vida perfecta y muriendo en la cruz del Calvario para ser el Señor y Salvador de todos aquellos que en Él creen, de aquellos que hemos sido acercados a Él, unidos a Él, por fe, por pura gracia, no solo para nuestra salvación, para nuestra seguridad, para el gran valor de nuestras vidas, para que tú puedas ser salvo. ¿Por qué insistes en estar en el versículo 8 si puede ser el gran valor de tu vida? Estimado oyente, no hay nada más valioso que Cristo. Es tan valioso para nosotros que no podemos estar encerrados en nuestras casas, distantes unos de otros, sin considerarnos. Mira, estamos reunidos en una plataforma Zoom, hay hermanos de edad, mira las pantallas. Hermanos que nunca habían tomado su teléfono más que para hacer una llamada, han hecho el esfuerzo de poder conectarse para ver a otros creyentes y para escuchar de este Señor glorioso. Es el Señor glorioso que presentamos, es el Señor glorioso de la vida nuestra, es el mayor valor de nuestra vida si queremos que sea también tu gran valor. No creas que estás bien, permaneciendo cerca. No existe esa posición frente a Cristo. O es abrazado y amado, adorado y reverenciado, o es rechazado para tu propia condenación. Hermanos, Él es todo. Que sea todo en nuestras vidas de manera real. He aquí mi piedra preciosa, he aquí mi Hijo. Miremos, contemplemos, amemos, adoremos a este Señor Jesucristo, perfecto, que nos da seguridad y que es el gran valor de nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y que nuestra vida dé cuenta de que amamos al Señor y que crecemos en el conocimiento del día a día, volcados a su palabra, amando su palabra, porque en ella le conocemos, porque en ella le vemos, porque en ella podemos conocer más y amar más y adorar más a este Señor glorioso. Que Él bendiga su palabra. Oremos, hermanos. Padre celestial, bendito seas por esta salvación tan grande que gozamos tus hijos, por este Señor tan grande que hemos conocido, esta piedra preciosa, perfecta, escogida, esta piedra de gran valor, esta piedra principal, esta piedra del ángulo, nuestro amado Señor Jesucristo. Que nuestras vidas puedan ser conformadas a Él. Que en nuestras vidas Él sea glorioso, que Él sea precioso. Que rindamos nuestra vida para conocerle más, para amarle más, para disfrutarle más, para glorificarle más en cada una de nuestras vidas. Que el deseo del apóstol Pablo sea nuestro propio deseo, para vida, para muerte, en lo que sea, que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Te lo rogamos. Queremos rogar tus cuidados.
Queremos rogar que tú hagas que tu palabra impacte en nuestros corazones y que podamos ser hijos e hijas tuyas, más comprometidos con tu palabra, más deseosos de tu palabra, valorando más a nuestro Señor. Te pedimos todo esto en su santo, bendito y glorioso nombre. Amén. Amén.